Alejandro, estamos en vivo, micrófono. Buenos días para todos, bienvenidos a esta Cátedra Internacional de Paz. Un abrazo fraterno, un espacio de encuentro de saberes que hemos decidido articular ya hace algún tiempo. Inicio este nuevo ciclo en el que la Cátedra Internacional de Paz 2021 hemos denominado Buscando Alternativas para la Crisis Ecosocial. Hoy daremos inicio a un nuevo ciclo que llamamos Bancos, Acumulación y Crimen, para lo cual contamos con la participación de 3 personas de una trayectoria muy significativa en el tema, tanto en el plano político como en el plano investigativo. Contaremos hoy con la participación entonces del senador de la República, Wilson Arias, el docente investigador John Freddy Celi de la Universidad CUN, miembro de la Red y Paz y coordinador de la Plataforma por la Auditoría de la Deuda, a Jairo Bautista, con el profe también Jairo Bautista, docente investigador de la Universidad Nacional y la Universidad Santo Tomás. Yo, Héctor Alejandro Zuluaga Cometa, los estaré acompañando en la moderación como miembro del grupo interuniversitario Cavilando, que ha hecho parte del comité organizador de este espacio. A quienes nos escuchan y siguen, les agradecemos dejar sus preguntas, comentarios en el chat del grupo de Facebook y las redes amigas, donde estaremos retransmitiendo este conversatorio. Sin más introducción y preámbulo, le damos la palabra al senador Wilson Arias para empezar entonces con este tema de bancos, acumulación y crimen. Bueno, muchas gracias. Bueno, un saludo muy afectuoso. Entiendo que, según nos habían comentado, vamos a referir inicialmente al papel de la banca en momentos de pandemia, de sus gremios articulados. Bien, bueno, doy una opinión entonces inicial con mi saludo a Jairo, a John Freddy, a ti Alejandro y a todos quienes nos están acompañando en esta transmisión. La banca, creo que deberíamos mirarla de sus distintos componentes para efectos de la actuación de la pandemia y la emergencia económica. La banca pública yo creo que se ha caracterizado por una indolente inacción en campos que deberían ser muy propios del Estado en momentos de esta crisis que es tan particular. Y la banca privada, la otra cara de la moneda, por una febril avaricia. Creo que hay que desagregar en 3 componentes: la banca pública, la banca privada y la multilateral, para comprender un poco más su integridad, que es lo que han venido haciendo durante la pandemia. Para referirme al Banco de la República, nuestra banca central, hay que decir que hay una desconexión muy grande con el contexto económico y social que transcurre por estos días y que ha sido objeto pues, de importantísimos debates. A pesar de tener esta crisis tan enorme, hay una inactividad pasmosa que se corresponde, en mi opinión, al sesgo ortodoxo y a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional particularmente. Y ese sesgo es evidente inclusive leyendo lo que ha sido las reuniones mensuales de la Junta Directiva del Banco. Consideran que la intervención o que el modo como se ha manejado la economía y en particular el desempeño del sector financiero estaría propiciando una reactivación efectiva de la economía, pero esa es una conclusión por lo menos curiosa si miramos los propios informes que el Banco Central le rinde al Congreso de la República. Y en esos informes se presenta un aparato productivo que se mantiene muy débil, un índice de precios muy por debajo de la meta, lo que se explica en una decaída de demanda agregada y unos excesos de actividad productiva. Cuando se han presentado presiones alcistas, han tenido más que ver más bien con las restricciones a la oferta de bienes de servicios. La mirada del Banco de la República parece pues entonces sobre la reactivación, parece asistir a algo así como una especie de un acto de fe. Ya tenemos indicadores que han sido copiosamente difundidos. Caímos en la economía el 6.8% durante el año pasado, la tasa de desempleo está en el 15.9% en febrero del 2021, las mujeres el 21.7%, los hombres el 11.7%, los jóvenes el 23.5%, y si lo comparamos con la OCDE, organismo al que nos forzaron a ingresar,
pues encontramos que es incontrastable el desempeño. Para la OCDE el promedio es de 6.7%, las mujeres 6.9% y los hombres el 6.5%. Bien, por otra parte, lo que sí ha hecho el Banco de la República es darle liquidez al aparato financiero, al sistema financiero. Leonardo Villar considera que, comillas, sus políticas se dan bajo un enfoque de políticas monetarias fuertemente contracíclicas. Le dieron liquidez permanente y transitoria al sistema financiero por 40 billones de pesos, y la otra gran política es la de mantener una tasa de interés de política de 1.75%. Lo que esperaban fuera transmitido en la economía, cosa que no ha ocurrido. Todo ello muy vinculado a un propósito monotemático, una fijación de garantizar una baja inflación más que una reactivación efectiva, y el resultado final de esas medidas pues ha sido muy concreto. El pobre se ha hecho más pobre y el rico se ha hecho más rico en esta pandemia. La tasa de desempleo hemos señalado ya cómo se mantiene, la población está endeudada, la inflación demasiado baja. Finalmente, decir que de dientes afuera, el Banco de la República reconoce que está dentro de sus funciones velar por el crecimiento económico, pero en la práctica se muestra más como una especie de espectador de los sucesos. Quiero decir que hasta el Fondo Monetario Internacional, en su informe del artículo 4, ha dicho, y cito textualmente, comillas, se puede considerar una mayor flexibilización de la política monetaria si se materializan riesgos a la baja para el crecimiento económico. Y con riesgos como los que hemos tenido y los que estamos transitando, muy a pesar de ello, el banco mantiene inalterada su política, en buena medida porque comparte la perspectiva ideológica del ministro Carrasquilla y el banco se ha hecho dependiente de los intereses del capital financiero. Bien, creo que anotar algo sí que traer a colación un párrafo de Diego Guevara al respecto, que dijo recientemente, comillas, no hay que olvidar que si bien la inflación tiene sus dinámicas y problemáticas, un control obsesivo de la misma ha tenido efectos sobre el crecimiento y al final ha beneficiado a los tenedores de rentas financieras. Al final, los mayores defensores de la ortodoxia han sido los más cercanos al top 0.01 de los colombianos con mayores ingresos. Lapidaria afirmación que explica la conducta de unos y otros. Bien, la banca privada. Pues la banca privada, digamos que ha tenido un desempeño en la cual ha incurrido en verdaderos atracos contra los deudores desde la declaratoria de la emergencia sanitaria. En un debate que adelanté yo en la Comisión Cuarta del Senado, demostramos que los bancos han cobrado tasas de interés muy superiores a las que existían antes de la emergencia. Bancoldes le prestó bajo el compromiso, y así lo decían las circulares, de que dieran 2 puntos por debajo de la tasa estándar. Recuerden que ese fue un debate importante que hicimos para demostrar que no solamente no se cumplía, sino que había un oportunismo en medio de la pandemia para elevar esas tasas. Inclusive a los micro, pequeños y medianos empresarios, con los propios recursos públicos que le dio Bancoldes, pues hizo un gran negocio, terminó el Estado subsidiando las ganancias de los bancos en demérito de los intereses de las micro, pequeñas y medianas empresas. El tipo de crédito del que más han sacado provecho es del microcrédito, crédito otorgado a un sector que ostenta pues los mayores concentración de la mano de obra y que ha sido el más afectado por la banca usurera. En una respuesta a un derecho de petición que envié, el Banco de la República decía que la transmisión de sus decisiones monetarias a los préstamos finales había sido restringida por choques que actualmente enfrenta la economía, limitándose pues a decir que no puede hacer nada respecto a algo así como un sacrosanto respeto por las leyes del mercado. Finalmente, sobre el tema de la banca privada, pues decir que según Spite y Garay, concentra el 32% del gasto tributario, es el sector que se ve más beneficiado con la normatividad vigente en materia de dividendos, con el 30% de ellos. Y agregar que el Banco de la República en su informe señala que han seguido creciendo inclusive durante esta crisis. El Banco de la República dice, comillas, antes del choque producido por la pandemia, los establecimientos de crédito presentaban indicadores agregados de solvencia y liquidez por encima de los mínimos regulatorios. Posterior a la pandemia, estos niveles de solvencia y liquidez no han mostrado deterioro. Y en efecto, pues ya sabemos que se concentran en muy pocas manos estos rendimientos financieros.
En el 2019 existían 5.500 oficinas bancarias, el 40% de ellos pertenecientes a 3 entidades, y liquidaron ganancias por 5.8 billones en medio de la pandemia. Y en relación con la banca multilateral, que es el que he señalado como el último aspecto que quisiera comentar, me remito al informe del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, que señala que Colombia aumentó considerablemente su dependencia del financiamiento externo a través de los mercados multilaterales, lo cual nos deja una alarmante vulnerabilidad a choques externos. De los 5.400 millones que desembolsamos con motivo del crédito flexible, ya se habla de que tenemos que adelantar un ajuste presupuestario. La fuente es el mismo informe que he señalado del artículo 4, por 80 billones, 50 de ellos de reducción del gasto público, 30 billones por nuevos impuestos o por un aumento de recaudo de impuestos. Vamos a necesitar, en conclusión, varias reformas tributarias, que no solamente esta, para poder cumplir con los compromisos del Fondo Monetario, para recaudar esos 80 billones en ajuste presupuestario entre el 2021 y el 2026. Mi conclusión sobre este último punto es que están dejando la olla raspada y comprometido no solamente este gobierno, sino al que venga. Básicamente eso, apreciado Alejandro. Muchas gracias, senador, por su respuesta a las preguntas clave que habíamos enviado previamente sobre el papel de la banca y los gremios articulados a ella. Vamos a darle entonces el paso al profesor John Freddy Celly. Profe, ¿cuál es el papel de la banca en el modelo capitalista global hoy? Y en términos de un reciente informe derivado de la exhaustiva investigación global que concluye que grandes bancos son utilizados por oligarcas corruptos y criminales para lavar el dinero de sus actividades ilegales e ilícitas, ¿cuál es entonces también el papel de estos bancos frente a la superación o no de esos grandes problemas que aquejan al mundo, como el tema del narcotráfico, la trata de personas? Quedamos con usted, profesor John Freddy. Bueno, buenos días para todas las personas que nos están siguiendo en Facebook y YouTube. Buenos días al senador Wilson Arias, al profesor Jairo Bautista, a ti Alejandro. Efectivamente, pues la discusión tiene que ir más allá. Voy a presentar unas diapositivas rápidamente. Por favor, me confirma si se están viendo. Alejandro, ¿me confirmas, por favor, si se están viendo las diapositivas? Sí, se están viendo, John. Perfecto, entonces claramente en las últimas 3 o 4 décadas evidenciamos un cambio de régimen socioeconómico. Podemos hablar que vivimos en el mismo sistema socioeconómico capitalista, pero hemos pasado de un régimen fordista de producción donde se evidenciaron procesos como el proceso económico keynesiano con el estado de bienestar más que todo en Europa. Aquí en América Latina vimos la industrialización por sustitución de importaciones. Ese régimen llega a su límite a partir de la misma configuración, de las mismas contradicciones del sistema, en donde la misma acumulación, la misma composición orgánica genera una caída de la demanda, es decir, a partir del desplazamiento de las máquinas hacia las personas, es decir, ya no necesitamos 10 o 20 trabajadores, sino tenemos una maquinaria que hace ese trabajo, pues se genera un desplazamiento hacia trabajos menos con menos estabilidad, con menos salario, en algunos casos pues trabajos informales con precarios ingresos, y esto generó claramente una crisis en la década de los 70, una recomposición a nivel internacional del sistema financiero que toma la batuta y que le da un respiro a este régimen, a este sistema con un nuevo régimen de acumulación financiarizado. En ese sentido podemos observar claramente que este régimen financiarizado genera un salvavidas a este sistema socioeconómico capitalista en un momento moribundo. Ese sistema financiero lo que genera es una demanda artificial, es decir, ya como las personas no podían demandar a partir de esos bajos ingresos, a partir de lo que ya mencioné, la transferencia de trabajo vivo por trabajo muerto, es decir, por máquinas transformado la industria,
esto generó fue que las finanzas comenzaran a generar diferentes recursos, es decir, que comenzara a partir de la captura del Estado a emitir diferentes recursos económicos, masa monetaria, que vinieron a endeudar y a inundar la sociedad. En ese sentido hay digamos que un trastoco de las relaciones de producción, es decir, piensen ustedes que en un país como el colombiano, con un salario que tan solo recrea un cuarto de la canasta básica familiar, hace más de 10, 15 años, digamos que no existe una gran movilización, claramente también por el tema de violencia física, pero no existe una gran movilización para las demandas necesarias de alimentación, porque existe un sistema financiero que apalanca esa demanda artificial. Entonces piensen ustedes, miren sus billeteras y van a encontrar, por ejemplo, las tarjetas del Éxito, tarjetas de Falabella, tarjetas de Home Center, diferentes tarjetas de crédito que lo que generan es esa demanda artificial. Pero también hay un problema profundo y es la reproducción del sistema. Entonces allí también vemos el deterioro del ecosistema, vemos cómo el sistema productivo sigue avanzando sin límites, un sistema productivo que va generando una distorsión con la naturaleza, y podemos ver el tema del calentamiento global y claramente que esto tiene una repercusión con el tema de salud pública y con el tema del COVID-19. Es decir, al crecer la economía sin fin a partir de esa demanda artificial del sistema financiero, de este régimen de acumulación financiarizado, se genera claramente una reducción de la naturaleza y a partir de ello comienzan a emerger diferentes virus, diferentes enfermedades. Tenemos pues el COVID-19, pero también tenemos el calentamiento global, tenemos la contaminación que día a día mata gente. Y en ese sentido, este régimen de acumulación financiarizado vendrá a América Latina a posicionarse luego de una crisis de la década perdida, o denominada como crisis de la década perdida, que es un momento muy parecido al actual, es decir, un momento de crisis de las finanzas públicas donde se evidencia una alta tasa de endeudamiento y una alta tasa de devaluación de las monedas locales con referencia a las monedas de circulación internacional, como puede ser el dólar. Eso genera claramente un hiperendeudamiento, pero para poder sentar el régimen de acumulación financiarizado se necesitaba tres políticas necesarias: la política de liberalización, de regulación y privatización. En ese sentido, quiero manifestar una hipótesis, y es que este régimen de acumulación financiarizado, es decir, los sistemas financieros privados, bancos privados, necesitan de por sí los paraísos fiscales para mantener este cúmulo de deuda, este cúmulo de masa monetaria que se ha venido, digamos, imprimiendo más que todo en los Estados Unidos, en la Unión Europea, y emisión monetaria que al día de hoy la deuda global es 281 billones de dólares y tan solo el PIB global es 92 billones. Es decir, estamos hablando casi que 310% es la deuda global con relación al PIB, algo supremamente desajustado, es decir, se debe más de lo que se produce, se debe 310% más de lo que se produce, y en ese sentido claramente allí hay un desajuste, y ese desajuste claramente necesita un salvavidas, una salvaguarda ante diferentes dinámicas de opresión fiscal. Imagínense ustedes que esta masa monetaria pagara no sé, impuestos, y esos impuestos claramente generaría una merma en las utilidades. Entonces, no es solo pensar que existen unas manzanas podridas del sistema financiero privado, que son unos pequeños bancos o unos grandes bancos, tan solo unos mínimos, sino que realmente el mismo régimen de acumulación es el que determina estos paraísos fiscales. Entonces, necesitan estos paraísos fiscales para mantener esta dinámica desajustada en la cual vemos 281 billones de dólares contra la producción mundial, que tan solo es 92 billones. En ese sentido, ya llegando al régimen de acumulación financiarizado en Colombia, podemos ver tres acápites: liberalización, desregulación y privatización. En el acápite de liberalización podemos hablar de la Ley 9 de 1991, por la cual se elimina el control de capitales, algo que es fundamental para el sistema financiero, para su flujo internacional y para no pagar impuestos. Es decir, yo me muevo sin el control del Banco de la República. Claramente, esta Ley 9 de 1991 viene acompañada con otras, como la Ley 45 de 1990, que pasa de una banca especializada a una banca múltiple, privatiza la banca pública y concentra el sistema financiero
y permite la inversión extranjera directa. Allí digamos que hay una concentración de la banca, pero también una liberalización. Igualmente, la Ley 31 de 1992 que da una autonomía al Banco de la República, que lo liga no con el Estado ya, sino lo liga con estructuras internacionales, con bancos internacionales que están determinados a partir de las entidades financieras privadas. Vámonos a Estados Unidos y podremos ver que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos, está determinada por 7 u 8 bancos y que realmente esa es, digamos, que su directriz, servir para ese juego del libre mercado. En ese sentido, también encontramos en las políticas de liberalización la Ley 49 de 1990, y esta Ley 49 es muy importante para evidenciar los lazos que se tienen entre acumulación, bancos y crimen. La Ley 49 de 1990 generó algo que se llamó los bonos de saneamiento fiscal. ¿Qué eran estos bonos de saneamiento fiscal? Que las personas que tenían dineros, que no se sabía de qué dineros, de qué procedencia era, que los tenían en el exterior, lo que hacía era que esta ley les permitía comprar deuda pública, no les analizaban sus dineros y aún así les lavaban el dinero, es decir, esos dineros que nunca habían pagado impuestos, compraban unos bonos de deuda pública, les pagaban una tasa LIBOR aproximadamente 5%, entre 5 y 7% en ese momento, y les lavaban los activos. ¿Qué pasó? Entonces, esta ley lo que generó fue un lavado de activos, les lavaron los activos en Colombia y sobre el hecho, los colombianos tuvieron que pagar una tasa de interés entre 5 y 7%. Allí se evidencia esa relación entre acumulación, entidades financieras privadas, crimen y la captura del Estado que tienen estas entidades financieras privadas con el Estado. Es decir, las entidades financieras han capturado el Estado moderno y se puede evidenciar, por ejemplo, en la entrevista hace algunos años de Sarmiento Angulo en Semana, donde él manifestaba que él se mofaba de tener muy buenas relaciones con los últimos 7 u 8 mandatarios del país y que de puño y letra de él habían salido varias leyes. Entonces no nos parece inaudito que en este país la reforma tributaria que conocimos hace 3 o 4 días la conocieran de antemano los grandes industriales, pero en particular que lo conociera el sistema financiero. Yo no creo que solo lo conocieran, creo que de puño y letra sale esa ley porque a los que más beneficia es al sistema financiero privado. En ese sentido también tenemos la desregulación con la ley 50 de 1990 y la ley 789 de 2002 que flexibiliza, precariza y desregula y genera una desregulación laboral. Recordemos todo el proceso de flexibilización y precarización con la ley 50 y con la ley 789 en el gobierno de Álvaro Uribe, que genera claramente que en este momento un salario mínimo no representa ni una cuarta parte de la canasta básica familiar, pero que eso es una contradicción que viene a ser subsanada a partir de la financiarización, de emisión de créditos, si quieren decirlo, créditos basura. Luego tenemos la ley 100 de 1993 que genera un desplazamiento de dineros públicos hacia entidades financieras privadas. Entonces, allí ya vemos cómo también cogen dinero público y lo convierten en privado, y más adelante vamos a ver una dinámica que es totalmente odiosa en esta dinámica de régimen mixto de pensiones más enfocado en las fondos privados de pensiones. En ese sentido también vemos las leyes de privatización, la ley 226 de 1995, la ley 142 de 1994, que genera una descentralización hacia el mercado de los servicios públicos domiciliarios. Este sistema financiero también pretende generar ganancias no solo con la renta de las tasas de intereses, sino también con la apropiación de recursos públicos vía asociaciones público-privadas, pero también a partir de las privatizaciones, las enajenaciones. Entonces, tienen la masa monetaria, pueden comprar estos servicios públicos y claramente se genera una distorsión entre satisfacción de los derechos y prestación de servicios, que una mirada es la mirada del Estado de preservar la justicia social y otra mirada la del mercado neoliberal. Y por último, encontramos la ley 30 de 1992 que le da la reforma al sistema de educación. Entonces, ahí vemos, estas leyes tan solo son las bases, es decir, estas son las bases en las cuales el régimen de acumulación financiarizado puede existir y les da vida para existir. Y en ese sentido encontramos, por ejemplo,
las dinámicas de financiarización en los últimos años. Esta gráfica manifiesta el aumento en porcentaje entre 2004 y 2020 de la cartera de crédito, vivienda y salario en Colombia. Podemos ver cómo desde 2004 a 2020 el salario mínimo tan solo creció el 144%, mientras que el crédito de vivienda creció 342% y la cartera de crédito 684%. Para cualquier economista o el que no lo sea, este es una completa contradicción. ¿Cómo va a crecer más la deuda que el salario? Y con eso ya podríamos decir que estamos a puertas de una nueva crisis. Y esto, digamos que esta crisis tiene que verse no como un momento de ruptura hacia la transformación del sistema, hacia, no sé, dignidad del pueblo, sino que estas contradicciones son necesarias en el nuevo régimen de acumulación. Es decir, llega el punto en el cual esos créditos son impagables por la sociedad. Lo que sucede es que a partir de la captura del Estado se genera diferentes posiciones de salvataje bancario, como lo vimos en la década de los 80, en las décadas de los 90, final 1999 con el rescate bancario, donde los bancos se quedaron con diferentes viviendas de las personas, recuerden lo del UPAC, y son salvadas, luego de ser salvadas y entre comillas nacionalizadas, se entregan a precio de huevo a las mismas entidades, a las mismas personas. En ese sentido, entonces, el régimen financiero vive de esas crisis y en esos momentos de crisis, esa masa monetaria que se presenta como capital ficticio, que no tiene una realidad material, genera una concentración, genera una realización de ese dinero. Es decir, ese dinero se realiza a partir de ¿qué? Del despojo, es decir, privatización de recursos públicos, privatización de derechos, es decir, derechos convertidos en servicios, pero también la privatización de activos de las familias, es decir, mi casa, mi carro, diferentes recursos que tenga. Dinámicas de sobreexplotación, es decir, también genera reformas laborales y pensionales cada vez más regresivas y dinámicas de opresión, es decir, esta reforma tributaria viene a generar o tapar un déficit fiscal de aproximadamente 96 billones, pero esos 96 billones, si ustedes ven el anteproyecto del presupuesto general para el próximo año que salió hace 15 días, se darán cuenta que aproximadamente el servicio de la deuda pública está en 71.4 billones. Es decir, realmente el déficit fiscal parte de esa deuda que más adelante veremos que está determinada hacia la transferencia hacia las entidades financieras, es decir, el Estado se endeuda para darle ese dinero a las entidades financieras privadas. En ese sentido, entonces, podemos ver los flujos de inversión de extranjera directa en Colombia. Esto es muy importante para que evidenciemos cómo este sistema financiero, a partir de esa desregulación y a partir de esa construcción de que este nuevo régimen de acumulación financiarizado necesita una gran masa monetaria y parte de esa liberalización y desregulación genera una evasión en los países, como es el caso de Colombia, y claramente esa evasión no se sabe si son de recursos ilícitos o ilícitos o lícitos. En ese sentido, aquí vemos el flujo de inversión extranjera directa en Colombia y vemos cómo los ingresos de inversión extranjera directa en el país, el primero se puede ver, digamos que en muchos momentos puede ser los Estados Unidos, que es la línea roja, pero ahí aparece a partir del año 90 y luego en el 2008 se evidencia cómo crece el papel de Panamá como el principal país que genera inversión extranjera directa en Colombia. Y es algo absurdo porque si evidenciamos el Producto Interno Bruto de Panamá y de Estados Unidos, la diferencia entre el Producto Interno de Panamá y de Estados Unidos es 332 veces, es decir, el PIB de Estados Unidos es 332 veces más alto. Y allí podríamos decir cómo es posible que Panamá invierta más en Colombia que lo que lo hace Estados Unidos. Lo que pasa aquí en este punto es que las inversiones en Colombia, todo el sistema financiero, grandes compañías, generan una evasión fiscal a partir de llevar sus dineros a paraísos fiscales como es Panamá. Recuerden todo el caso de Mossack Fonseca. Hay una película muy interesante que se llama La Lavandería, que se encuentra en Netflix y relata un poco este caso a partir de una dinámica un poco jocosa, pero a partir de esto se evidencia cómo los grandes capitalistas llevan su dinero a Panamá, no pagan impuestos y vienen sí a imponer una reforma tributaria cada vez más regresiva. Por ejemplo, pueden ver cómo a partir de esta inversión extranjera directa, Panamá en el año 2011 generó una entrada de dinero hacia Colombia de 3.500 millones de dólares. Es algo absurdo si evidenciamos, por ejemplo, el papel de Brasil.
porque algunos dirán, bueno, pues es que Estados Unidos está más lejos de Colombia, pero miremos el caso de Brasil, que también es aproximadamente 27 veces el PIB más alto que el de Panamá, y ustedes lo pueden ver aquí abajo, la inversión extranjera de Brasil es muy, muy baja con relación a la de Panamá. En ese sentido, entonces, esta hipótesis de que los paraísos fiscales no es la construcción de unas manzanas podridas, sino es la relación directa de un régimen de acumulación financiarizado, toma relevancia para la exposición del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor John Freddy. Vamos a dar inicio entonces al uso de la palabra del profesor Jairo Bautista, docente investigador de la Universidad Nacional y Santo Tomás. Profesor, según Jairo Villabona, investigador, Colombia es un país que trabaja para los bancos. ¿Cómo podríamos explicar esto? Bueno, primero que todo, muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento a través de las distintas transmisiones de este foro, de este espacio. Muchísimas gracias realmente por la invitación. A mis compañeros de panel, un abrazo y muchísimas gracias pues por permitirme escucharlos. El nombre del texto de mi queridísimo compañero Jairo Orlando, pues describe bastante bien lo que funciona en un país como Colombia, y en realidad no solo en Colombia, sino que yo creería que esto es una constante digamos, del sistema financiero internacional. Yo alguna vez leyendo a un economista argentino llamado Rubén Lobolo, me recordaba una frase de él muy sencilla, y es que digamos que las relaciones sociales de hoy llevan a convertir el dinero en deuda, la deuda en control y sobre los activos fundamentales de la economía, y ese control sobre los activos fundamentales de la economía se volvía poder, y ese poder permitía diseñar y estructurar las grandes líneas de acción de una sociedad. Por ejemplo, hoy es normal que la gente acepte estar reportada en data crédito, ¿sí? Es normal que todo el mundo tenga una tarjeta de crédito. Se normalizó. De hecho, fíjense ustedes que hoy normalizamos el hecho de vincular nuestra capacidad de éxito en la vida a temas como, por ejemplo, la inclusión financiera. Es decir, si no tenemos una cuenta de ahorros, no somos nadie. Noten ustedes cómo desde esa posibilidad nos narramos como sujetos financieros. Hoy algunos movimientos que yo no sé si serán de resistencia o no de resistencia, predican la libertad financiera, es decir, liberémonos de las deudas, y eso parece una utopía, ¿no? Eso parece como la venta de un paraíso perdido, porque en realidad la mayor parte del modelo económico funciona a través del endeudamiento. ¿Qué es el endeudamiento? Sino una forma muy elaborada de administrar los flujos de dinero en una economía. O sea que todo tiene su origen en el dinero. Y entonces ahí yo creo que buena parte de la crítica que han hecho quienes me precedieron en la palabra, pues justamente está relacionada con cómo entendemos el dinero y cuál es la forma en que el dinero se ha administrado, o más bien, cuál ha sido la economía política de la gestión del dinero en una economía como la colombiana. Y eso casi que sin dudarlo, cualquiera que haya pasado por una cátedra de economía sabe que lo primero que le dicen a usted de entrada es que el dinero es inflacionario, que la emisión es inflacionaria. Obviamente, ¿cierto? Eso es ideología, barata, entre otras cosas, porque desconoce una teoría más profunda y más hermosa del dinero como un sistema de confianza social. Lo ven como un medio, como un instrumento allí, ¿no? Y entonces que cuando eso se utiliza de manera exagerada, produce inflación. Y cuando nos atrevemos siquiera a levantar la cabeza, aquellos que decimos, oiga, pero entonces le dicen, pero miren a Venezuela, ¿sí? Nunca te dicen mira a Estados Unidos, nunca te dicen mira al Banco Central Europeo, nunca te dicen mira a Ecuador, nunca te dicen, no, te dicen mira los desastres que genera la hiperinflación y terrible, etcétera, etcétera, etcétera. Y digamos que de alguna manera uno tiene que aceptar que efectivamente un descontrol en la administración del dinero pues genera hiperinflación.
Pero el otro descontrol que se ha venido produciendo de manera silenciosa y latente es el que permite que toda la emisión monetaria de una economía se ponga al servicio de los bancos. Hay un economista clásico que, ahora los economistas, me perdonan ustedes si se sienten ofendidos a alguno de los que ustedes me escuchen ahí, a mí, yo estoy seguro pues que esto no tiene mucho que ver con John Freddy ni con Wilson, pero sí con la mayor parte del discurso dominante en economía, es que ahora leen manuales y no leen teoría económica. Y entonces al no leer teoría económica se les olvida que por allá un francesito del siglo XVII, XVIII, no recuerdo bien, de apellido Cantillon, decía, mire, la vaina del dinero es fácil. El Banco Central, los bancos centrales que ya, digamos, para la época de Cantillon se están empezando a perfilar, son una especie de pozo de agua, ¿sí? Y lo importante aquí es cuál nivel ocupa usted en la fila para tener agua. El agua, digamos, si usted está primero en la fila, le va a salir muy barata. A medida que usted esté más atrás en la fila, le va a empezar a salir mucho más costosa porque va a tener que ser intermediada. Él utilizaba una metáfora de este estilo para decir una cosa muy sencilla. El que está cerca de la fuente de emisión de dinero, ese es el que tiene el crédito más barato de todos. Un poco el planteamiento que hace el senador Arias va en ese sentido, ¿no? Los bancos han sido bendecidos durante esta crisis con una tasa muy baja de intervención monetaria por parte del Banco Central, 1.75%, y la han mantenido así. Yo creo que aquí llevamos como 3 trimestres como con ese nivel. Entonces, es muy barato. No tan barato como otros países de América Latina, valga la pena señalar, y no tan barato como lo que está pasando hoy en la Reserva Federal, que tiene tasas de interés negativas, o como el Banco Central Europeo, que tiene tasas de interés negativas. Yo creo que a ningún economista lo prepararon en las clases para entender lo que significa una tasa de interés negativa, ¿sí? O sea, se enfrentaron con ese fenómeno de entrada y se chocaron con una realidad, y es cómo se puede generar una expansión monetaria a tal nivel que la tasa de interés se vuelve negativa, es decir, que el prestamista, en lugar de pagar un interés por la plata que le prestan, a él le pagan un interés por la plata que le prestan. Una cosa paradojiquísima y una cosa rarísima, donde entramos, el año pasado entramos al mundo de los precios negativos con una cosa, digamos, no solamente por las tasas de interés, sino recuerden ustedes a finales de abril los precios del petróleo en menos $30 el barril. O sea, era una cosa, pues, digamos, que rompía los cánones y los estándares del pensamiento económico ortodoxo, pero para quienes entramos desde otra perspectiva sabíamos que no había otra cosa sino un esfuerzo gigantesco de emitir dinero, bien sea para generar más deuda o para, digamos, de alguna manera, garantizar la estabilidad del sistema de pagos que se podía haber amenazado, porque en una crisis la gente se queda sin plata, lo primero que hacen es no pagar sus deudas, hay un default de marca mayor, entonces lo que hacen es sacar dinero para recoger las deudas a una tasa de interés positiva y ponerlo a una tasa de interés negativa. El efecto Cantillon lo que nos indica es que no todo el mundo se beneficia igual de ese tipo de medidas. Entonces, miren lo que pasa en Estados Unidos. Paradójicamente, a medida que la crisis económica se profundizaba, la economía estaba parada, las bolsas de valores repuntaron de una manera milagrosa. Entonces, había una paradoja. La economía estaba mal, pero la bolsa estaba muy bien. De hecho, el año pasado se presentaron récords históricos de cotizaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla, pues porque había mucha plata. Y había plata no en los contribuyentes de a pie en los norteamericanos, pues que se vieron beneficiados relativamente poco a través de esa expansión monetaria que les dio unos cheques, etcétera, sino fundamentalmente porque muchas de esas ayudas llegaron a los grandes o a las grandes élites financieras corporativas que les permitieron comprar sus propias acciones. Entonces, fíjense ustedes que todo es una enorme operación de movilización de sistemas de endeudamiento para garantizar valores de especulación. Lo que hay detrás del crecimiento de la bolsa de valores o de los indicadores de la bolsa de valores en los Estados Unidos es un enorme proceso de especulación financiera basado en una gigantesca emisión monetaria, allá sin ningún miedo, sin generar inflación. Y obviamente, pues no vamos a decir que lo que pasa en Dinamarca va a pasar en Cundinamarca, porque nosotros somos un país subalterno en un sistema global de dependencia del dólar.
pero digamos de alguna manera lo que significa fue una ruptura de esa convicción teórica de que toda la emisión monetaria genera hiperinflación. Algunos en Estados Unidos hoy están diciendo que efectivamente los indicadores de inflación están siendo manipulados. Si ustedes van al mercado inmobiliario, posiblemente encuentren que quienes así critican tienen razón. Los precios de la vivienda en el último año crecieron en un 25%. Y eso no ha tenido impacto en la cifra oficial de inflación por una cosa que ellos llaman ajuste de precios hedónicos. O sea, una forma muy linda de enmascarar que hay inflación, que se está viendo en los bienes, digamos, en el mercado bursátil y se está viendo en las bolsas de valores, pero que de alguna manera, digamos, no está impactando el consumo normal del ciudadano norteamericano, que es básicamente un consumo de bienes durables de media vida. Entonces, la nevera, el computador, el balón, el equipo de sonido, etcétera, el televisor, la PlayStation, todo ese tipo de cosas, pues no están generando inflación y entonces, digamos, de alguna manera, ese índice no se mueve, pero en los alimentos hay un aumento brutal de la especulación. Ahora, ¿qué ha pasado en Colombia? Digamos, lo mismo pero diferente, y un poco como dice mi mamá, ¿no? Lo mismo pero diferente. En Colombia se recortan las tasas de interés, pero el Banco de la República no llega a lo que hicieron otros bancos centrales en América Latina, que incluso fue llevar las tasas de interés muy cercanas a cero, como el Banco Central de Chile o el Banco Central de Perú, pero bajaron en 200 puntos básicos. Ya para marzo de este año, ya para abril de este año, se verifica que contrastando a marzo del año pasado con abril de este año, pues parece ser que los costos de los intereses bajaron, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tenía que mientras el Banco de la República bajó las tasas de interés en un 2%, 200 puntos básicos, en el último informe de la Superintendencia Bancaria, las tarjetas de crédito aparecen reduciéndose del 25,07 al 23,09 y el crédito de consumo del 15,7 al 13,4. Obviamente hay diferencias, ¿no? Hay unos bancos que tienen unas rebajas de intereses más importantes que otros, depende de la posición dominante de esos bancos. Digamos, los bancos más importantes tienen más tendencia a reducir menos su tasa de interés e incluso aumentarla. Y si ustedes miran por tipos de bancos, el más costoso o los más costosos son los 4 bancos del Grupo Aval, que concentran casi el 42% de los clientes del sistema financiero del país. O sea, usan su posición dominante para hacer que el impacto, la intermediación entre lo que ellos reciben en financiación, digamos, de su liquidez y la liquidez que le proveen a los clientes, pues digamos, de alguna manera ellos se niegan porque tienen una posición de mercado, tienen un control. Por ejemplo, vale la pena señalar, no sé si aquí haya funcionarios de la UNEP que me permitan saber si eso es cierto o no, pero tengo la impresión de que todos los funcionarios de los bancos del Grupo Aval deben tener sus cuentas en bancos del Grupo Aval. Y entonces, o los convenios de nómina que se tejen entre los bancos del Grupo Aval con las entidades del sector, o más bien con las entidades del holding de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, eso genera una posición de dominación en la cual terminan siendo explotadores de sus propios trabajadores, no solamente a través del salario, sino a través de los costos financieros que les introducen esas cuentas. Solamente para señalar esos abusos de posición dominante, recuerden, el dinero que provee el Banco Central se vuelve deuda en manos de los banqueros y la deuda se vuelve control sobre los activos. Uno debería poder tener una imagen de cuál es el poder que tienen, por ejemplo, los bancos en Colombia, el control que tienen sobre la propiedad de la vivienda. En un país donde para acceder a vivienda hay que tener un crédito ya no a 10, ni a 15, ni a 20, sino a 30 años. Entonces estás 30 años cogido por el banco y mientras tú no pagues la hipoteca, la casa es del banco. Entonces, ¿cómo eso genera un control sobre la vida de las personas, sobre la vida de la sociedad? Yo que día hice una simple suma para mirar la adquisición de vivienda financiada y cuánto valía. Y entonces resulta que al ir a financiar digamos, una opción de compra de vivienda a 30 años, uno termina pagando 17 veces el valor original de la vivienda. Es decir, si usted tuviera la plata hoy,
se ahorraría 17 veces el valor de la vivienda. Una vivienda de 100 millones de pesos termina valiendo a 30 años casi de 100 millones de pesos termina valiendo casi 1.500 millones de pesos al final, si usted lo trae a valor presente. Eso es una cuestión, digamos, confiscatoria, porque estar pagándole intereses durante 30 años a una entidad financiera es algo confiscatorio. Claro, la ventaja para las personas que no tienen plata es que pueden pagar cuotas de 500, 600 mil pesos, que equivalen casi a 2/3 partes de un salario mínimo. Y de alguna manera se crea la ilusión de que van a poder tener acceso a un patrimonio sólido en sus familias. Entonces, yo creería que ahí hay que verlo desde una teoría del poder, de cómo de cómo el sistema financiero, hablé de bancos, pero igual pasa con aseguradoras, pero igual pasa con entidades bursátiles, pues digamos de alguna manera ellos tienen el control de los elementos claves del poder en una economía. No solamente allí, sino que como lo mostraba un poco John Freddy, pues controlan la política tributaria, controlan la política de gasto, ¿cierto? Cuando hablamos de la política de gasto, básicamente terminan diciendo o hacemos una reforma tributaria, y ahí no hay diferencia, digamos un poco, a diferencia de lo que nos pasaba en los años 80, donde los malvados del paseo eran visibles, lo llamamos el Banco Mundial, el Fondo Monetario, entonces eran los malvados y eran gringos, y entonces se nos salía una vaina medio anti-yanqui y anti-imperialista, y eso era en los años 80, pues hoy resulta que los dueños de esa deuda son colombianísimos, y son tan colombianísimos que los reconocemos, ¿no? Dentro de los 6 personajes más ricos del país que aparecen en la revista Forbes, 3 son banqueros, ¿no? Incluso entró uno nuevo, con un modelo diferente de banca, el Nubank, que es el señor David Vélez. Pero ahí está el tradicional Luis Carlos Sarmiento Angulo, y etcétera, etcétera. Entonces, ellos son los dueños de la deuda pública, ellos son los dueños de la deuda privada, ellos son los dueños del país. Y por ende, todos los sistemas de política pública, de alguna manera u otra, bueno, algunos escaparán, pero de una manera u otra terminan metidos a ser funcionales a las necesidades de ese poder. No hacemos una reforma tributaria para garantizar el gasto público y los derechos. Eso es, digamos que de alguna manera, una entelequia o un engaño que se le ofrece a la ciudadanía, porque lo que hacemos es garantizar a través de la reforma tributaria el pago sagrado y cumplido de la cuotica de la tarjeta de crédito que tenemos, fundamentalmente, no se nos olvide, con los acreedores locales. La mayor parte de ellos son bancos, fondos de inversión y particularmente fondos de pensiones, que en el caso colombiano están concentrados en 2 grandes grupos financieros, digamos lo que se conoce todavía, si podemos hablar de él, el Sindicato Antioqueño, y el otro, la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, digamos, uno puede hacer una lectura del poder y de las decisiones del poder, de cómo, digamos, de alguna manera se ufanaba Luis Carlos Sarmiento Angulo hace unos años, diciendo que él básicamente era amigo de todos los presidentes, ¿sí? No importaba de qué color fueran, íntimos amigos. Y fíjense ustedes que hemos asistido casi que sin ruborizarnos a la forma como los amigos de Luis Carlos Sarmiento Angulo, los elegidos de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ocupan posiciones predominantes en el poder, y de alguna manera en Colombia no se ha nombrado presidente sin el consentimiento de estos grandes poderes financieros, porque además controlan las finanzas públicas. No es en vano, y yo quiero terminar con esto para señalar un punto que me parece simbólico, que el ministro Carrasquilla haya dicho que al país le quedaban 7 semanas de caja, es decir, de liquidez, en un foro de ANIP. Es decir, el chantaje estaba tejido, ¿no? O sea, o ustedes aprueban esta reforma tributaria, se disciplinan, o aquí mis amigos de ANIP no van a prestar la platica, ellos son los que tienen la plata, ellos son los que tienen la capacidad de darle crédito al gobierno para que cumpla con sus obligaciones. Y entonces comienza el chantaje, ¿no? Si no hay reforma tributaria, entonces no hay caja y por ende no habrá ingreso solidario, los pobres. Entonces no habrán salarios para los funcionarios públicos. Entonces el chantaje es una vaina complicadísima, pero se decora, obviamente, con unos pincelazos de activismo social. De tratar de mostrar al Estado como, o al gobierno más bien, como preocupadísimo por los intereses de los más pobres,
Y pues cuando uno mira, digamos, de alguna manera, va por arriba, por encima, yo creo que el senador Arias ya lo ha podido estudiar muy juicioso. Pues nosotros también en la oficina del senador Bolívar nos hemos dedicado a esto y es bien chistoso pues que digan que una reforma social masiva y mejor dicho, esto no se había visto desde los tiempos de la revolución cubana, de la revolución soviética, ¿no? Eso es una revolución total, sea darle a una familia de 6 personas 280.000 pesos. O sea, yo creo que si alguno de ustedes que nos escuchan y saben qué significa vivir en el mundo real y no en el mundo del ministro Carrasquilla, sabrán que una familia de 6 personas con un subsidio de 280.000 pesos, pues escasamente logra cubrir sus necesidades de alimentación. Y digamos de alguna manera, fíjense cómo está el discurso ahí puesto, pero en el fondo el sistema financiero chupa no solamente de las finanzas públicas, sino también de las finanzas privadas y termina poniendo a toda la sociedad a trabajar a su favor. Ahí es donde yo creo que José Orlando, Jairo Orlando, perdón, tiene toda la razón en decir que este es un país que trabaja para los bancos y que en cada reforma tributaria, en cada reforma de gasto, en cada reforma pensional, laboral, pues esa impronta del poder de los banqueros se deja sentir. Pues digamos de alguna manera yo creo que hay unos fenómenos que están empezando a agitar a la gente se está dando cuenta del tema, ya no es tan, digamos de alguna manera, tan evidente poder cubrir esa puerta falsa y eso va a tener muchos problemas de aquí en adelante para la gestión económica, sobre todo porque los contribuyentes cada vez se están volviendo más reacios a pagar la factura que le está imponiendo el sector financiero. Una nota. Solamente para ilustrarles el poder del sector financiero, es de un dato que estaba sacando acá. Luis Carlos Sarmiento Angulo es el hombre más rico del país. Siendo el hombre más rico del país, tiene un patrimonio de 11.000 millones de dólares. Si una persona tuviera la riqueza de Luis Carlos Sarmiento Angulo al nacer, con una expectativa de vida de 80 años, y no recibiera un peso a lo largo de su vida, y le dieran la fortuna de Luis Carlos Sarmiento hoy, tendría que gastarse diariamente 377.000 dólares para que al final de su vida se quedara sin un solo peso. O sea, al día 80 de su cumpleaños se murió, se quedó sin un peso. Y tendría que gastarse a diario 1.319 millones de pesos. El ingreso promedio diario de un colombiano es de 54.750 pesos. Es decir, el banquero más poderoso del país tiene una fortuna inconmensurable, ¿cierto? Gracias a esa habilidad de haber convertido el acceso a la moneda en deuda, la deuda en control sobre los activos centrales del país, controla las viviendas, pero también controla las infraestructuras públicas. Y eso lo ha convertido en poder. Y ese poder le sirve para aumentar su capacidad de control. Digamos que de alguna manera lo que tenemos es una captura de las políticas públicas, no solamente Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es la cabeza más visible, sino en general de la élite o de la casta financiera, que pues como ya ha quedado expuesto, no solamente lo hace por la vía formal y la vía legal, sino también por las vías informales y por las vías ilegales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Jairo Bautista, precisamente para tener algunas cifras de algo que ustedes han enunciado sutilmente frente a lo que es el papel de la banca central, como lo decía el senador Wilson Arias, que se ha hecho ciega ante los dineros en paraísos fiscales. Decía el profesor, o citaba el profesor Villabona en un espacio esta mañana, que él es director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, afirmó que los colombianos tienen 100.000 millones de dólares en otras jurisdicciones, recursos que no le tributan al país. Es una cifra equivalente a 370 billones de pesos. Si la DIAN grabara estos capitales, se tendría al 1%, 3.7 billones de pesos, se recaudarían 3.7 billones de pesos. Si se grabaran con el 5%, el recaudo sería de 5.9 billones de pesos. Recordamos a quienes nos siguen en las redes, quienes están presentes, que el objetivo de este ciclo de cátedras es posicionar debates centrales para ahondar en las características de la profunda crisis social que vive nuestro país, la profunda
crisis social, ecológica, económica y ética que también vive el planeta, la región, y que busca poner estos temas al centro para que entre todos pensemos y generemos formas alternativas, de economía alternativa, de política alternativa para enfrentar dicho contexto y tener unos insumos que nos permita pensar una paz transformadora y participativa. Damos inicio entonces al segundo ciclo de preguntas en el que entonces nuevamente daremos el orden de la palabra para empezar con el senador Wilson Arias. Senador Wilson, usted que ha sido una persona que ha estado atenta a todo este tema bancario, que ha estado presente como un referente nacional en la lucha por la justicia frente a los bancos y los monopolios, de develar sus engranajes, que tanto daño, como hemos visto, le hacen a las políticas sociales y el país. ¿Cuál ha sido su aprendizaje? ¿Cuál ha sido su forma entonces de develar estas formas en las que los bancos se han vinculado a monopolizar la clase política, que a diario están desde múltiples espacios esquilmando este país? ¿Cuál ha sido entonces y cuál sería también la forma para que como colombianos nos podamos sumar, senador, a ese trabajo que usted viene realizando y a esa campaña de visibilización de esta problemática? Gracias, Alejandro. Bueno, un poquito contar ahora pues lo de la acción legislativa que estamos adelantando y los aprendizajes. Me confieso que esto es una especie de doctorado. Lo he escuchado varias veces y ahora que nos ha correspondido estar en comisión en esta actividad, pues el muy intenso estudio, pero además la palpitante realidad lo fuerza a uno a, pues a estar muy abierto y muy atento a este tipo de certámenes que felicito realmente. La presentación de John Freddy y de Jairo Bautista me parece de la mayor importancia para la comprensión de lo que está ocurriendo. Y a propósito de lo que han dicho, antes de aplicarme a lo que yo he hecho en el Congreso, lo que hemos podido adelantar, que nos ha permitido adelantar, porque la última jugadita es que Jairo, mientras el ministro se iba a hablar con la ANIF a hacer los anuncios que ha señalado, se aplicaba una jugadita en la Comisión Cuarta para que se frustrara el debate que teníamos en Comisión Cuarta con el ministro, que ausente se permitió no responder por todo este extensísimo prontuario que estamos diciendo aquí de criminalidades comunes de los bancos aupados o acompañados o bajo la sombrilla por acción o por omisión de servidores públicos de la talla de ministerios, superintendencias, en fin, una institucionalidad dispuesta al servicio de esa captura y de esas formas cuasi directivas que si no lo son porque la ley es mucho más que permisiva, digamos, está diseñada en función de ese tipo de negocios y de exacción. Pero también escuché, y no quiero dejar de mencionarlo, el modo como Sarmiento Angulo redacta leyes, por lo que se decía, fue planteado en la revista Semana, de un acto convicto y confeso de un magnate que se da el lujo de desafiar inclusive los cánones elementales de la democracia. Son, para hablarlo en el sentido más estrictamente formalista de lo que se entiende por democracia, son hombres que redactan leyes sin hacerse elegir al Congreso de la República. Y redactan literalmente, es decir, porque ponen a su servicio vía financiación, vía halagos, vía como sea, partidos completos. Sobre esto pues hay una discusión sobre la reconfiguración cooptada del Estado, para decirlo en la literatura un poco más cercana al Banco Mundial, o como se le quiera denominar, un gobierno corporativo que logra poner al servicio de estos sectores y transnacionales y gran capital financiero, especialmente el arte de legislar. Recuerdo que cuando yo estaba en la Cámara de Representantes pude denunciar que el proyecto de ley que presentó Juan Manuel Santos cuando tenía como superministro a Néstor Humberto Martínez, de lo que fue después la ley de CIDE, fue redactada, o mejor, se le hicieron cambios al texto oficial que recibimos los parlamentarios. Tenía cambios incorporados por el computador de Néstor Humberto Martínez antes de ser presentado al Congreso de la República. Es decir, en el país que esto transcurría mediante gritaban las plenarias del Congreso que asistíamos a la financiarización de la tierra.
Después vinimos a establecer a Sarmiento Angulo con tierras en los llanos orientales y a su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, compartiendo propiedades con el primo del ministro de Agricultura de la época, Aurelio Iragorri, cuyo primo Juan Pablo Valencia Iragorri lleva los mismos apellidos del ministro, porque en el Cauca las familias se casan mutuamente entre primos para no entregar precisamente la tierrita. Y esa financiarización, que inclusive me parece a mí determinó un momento de contradicción con las mafias narcotraficantes, es decir, en escena el capital financiero tratando de hacerse a las tierras de narcotráfico para ser hereditarios de la contrarreforma agraria violenta, armada y sanguinaria que se había dado anteriormente. Esto un poco para decir la complejidad de eso que aquí se ha descrito como la financiarización de la economía y la actuación. Puso por esa misma época en el foco donde querían destinar sus capitales, puso a redactar el documento COMPES de la Altillanura a José Leibovic, un directivo de Corfi Colombiana que pasó directamente de integrar las juntas directivas de Corfi Colombiana a dirigir el COMPES de la Altillanura. De ese tamaño es la captura que aquí se ha señalado para un negocio en particular que pudimos desnudar por esas calendas. Pero bien, dicho esto, pues volver a la cruda realidad terrenal de lo que nos toca en el Congreso de la República. Entonces, decir, se me pregunta un poco el tema de las alternativas y lo que hacemos. Yo creo que en general, para el periodo, lo digo con, digamos, para circunscribirlo al debate que en este momento estamos, que es el que se me ha preguntado, algo así como pandemia, emergencia y capitalismo financiero y qué hacer hoy en la concreta. Bueno, se ha discutido bastante. Yo creo que en primer lugar hay que elevar la bandera de la exigencia de que el Banco Central abandone esa impasible ortodoxia y brinde apoyos suficientes, óptimos y directos a la población y al aparato productivo. Porque esto rompe, no el capitalismo, casi que el tono burlesco de Jairo sobre lo que es el modo como es presentado la reforma tributaria tiene mucho sentido. Es decir, o sea, se nos ha vendido algo así como antes se vendía que los países africanos pasaban al paraíso por la transición que le llamaban vía de transición no capitalista. Ahora más o menos vamos a pasar a las mieles de una nueva circunstancia vía esta reforma tributaria. Pero lo que sí podemos lograr es romper algo así como una especie de paradigma, un principio como de intervención neoliberal en la pandemia que ha sido en general la entrega de recursos al conjunto de la sociedad irrigada mediante el sistema financiero privado. Yo creo que ese es el primer aspecto del debate que ha sido ese, es decir, la inamovilidad gubernamental, la falta de una banca de primer piso y de un esfuerzo musculoso para avivar el momento económico, para decirlo y cada vez me da menos vergüenza, algo así como el impulso keynesiano, el startazo de la economía. Sobre esto está vertiéndose bastante literatura. Hay una muy apasionante dinámica de la ciencia social discutiendo eso en estos momentos que me gusta mucho que pueda estarse dando ese palpitante momento de discusión. Creo que en general hay una coincidencia entre distintas tradiciones y escuelas a propósito del papel que puede jugar entonces la banca central. Yo creo que eso, digamos, es un aspecto que debe discutirse, explicarse, conversarse, no solamente con la academia. Quiero señalar al respecto que encuentro que hay como un buen ambiente de discusión en general. Esto tiene sus componentes pues muy negativos de lo que está ocurriendo, pero también un aspecto positivo relacionado con que yo pienso que cada vez más masa crítica. Decía ayer yo en una reunión con algunos parlamentarios, siento inclusive que la presentación, digamos, la frecuencia de presentación de reformas tributarias de los últimos gobiernos y esta en particular, digamos, el tener de moda la discusión tributaria está propiciando, creo yo, en general, niveles de comprensión mayor de la sociedad. Por ejemplo, el tema de estructura tributaria, de los impuestos indirectos, la concentración y la injusticia tributaria, pienso que están siendo objeto como una discusión muy amplia, y en esta reforma en particular siento un eco muy grande de la población. Yo creo que esto tiene su componente, como voy a señalar, muy negativo, pero tiene el componente que puede estarnos augurando momentos de lucha similares a los anteriores del 21 de noviembre, pandemia incluida, con todo y pandemia. Bien, ahora en relación con ese tema, el gobierno ha hecho un esfuerzo también grande por hacer presentar un apoyo directo del Banco Central como algo pavoroso, como algo indeseable, como algo que produce una inminente crisis y caos.
Aquí hemos más o menos coincidido, por lo menos lo que le escucho a Jairo, en la necesidad de esa intervención. Pero decirle al país, no son solamente Estados Unidos, India, Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas, Reino Unido, Canadá, han contado con apoyo directo de sus bancos centrales durante esta crisis. Para decir que no es un asunto pues ya tan circunscrito y que bastante literatura se ha vertido en el campo, digamos, teórico que reclamaba acertadamente en la intervención anterior, sino también los hechos concretos, digamos, del desarrollo ya de la política pública. Si hiciéramos esto, evitaríamos profundizar la dependencia por el financiamiento externo. Yo sé que aquí hay una contradicción muy importante, pero es decir, ¿quién renta? ¿Qué capitalismo? ¿Qué sector? ¿Qué voracidad financiera va a ser la que saque la mayor cuota de ganancia del negocio en Colombia? Pero evidentemente tenemos un problema muy grave que tiene que ver con la soberanía y con la soberanía monetaria, que está en juego, que compromete todas estas claves. Sin esto de soberanía monetaria, puede decir que la dependencia del financiamiento externo nos ha sometido en términos fiscales, ¿no? Y esto es muy grave. Renunciar a nuestra soberanía monetaria no solamente por la vía, digamos, de la omisión, sino por la vía, digamos, de un estrangulamiento muy grave que propiciaría una crisis de los flujos de capitales que pudieran llegar. Las medidas extraordinarias del Banco de la República podrían ser financiar un préstamo de manera excepcional para que aumente el presupuesto en estas épocas de pandemia. De esta crisis, de una crisis de este tipo no se sale con medidas de austeridad. Y ello con destino, creo yo, a la inversión social y a los puestos de trabajo y a darle impulso a la demanda, a la demanda agregada. Pienso que es como digamos, un resumen de lo que uno podría plantearse como divisa inmediata, además. Ahora que hablamos de reforma tributaria también. Y desde luego esto no obvia la necesidad de presentar un proyecto de reforma tributaria que sea realmente progresivo, que tenga, digamos, las características constitucionales que además los dictados constitucionales predican, pero no me meto en tributaria todavía porque habrá ocasión. Hablando estrictamente de este tema de Banco Central y de banca privada en Colombia. Como lo hemos sustentado desde el año pasado, cuando presentamos el proyecto de presupuesto, un préstamo de nuestra banca central resultaría menos costoso, menos volátil, no vulneraría nuestra soberanía monetaria como si lo hace los préstamos en moneda extranjera, ya lo vemos con lo que fue el crédito reciente del Fondo Monetario. Y como el actual potencial productivo está rezagado, ¿no? Y esto es constatable inclusive hasta los informes del Banco de la República, es decir, la economía está operando por debajo de su nivel y de su posibilidad, y tomando como base la endogeneidad del dinero, como lo indica el profesor Moreno, implica que la inflación no puede ser un fenómeno monetario, o por lo menos, y de nuevo coincido con Jairo en esto, podríamos relativizar los fantasmas de los desequilibrios inflacionarios y de la hiperinflación. Hay un tono muy interesado del gobierno para asociarnos con Venezuela y con hiperinflación en momentos en los cuales la inflación tiende a ser y ha sido negativa en varias oportunidades. Y hasta la economía clásica informaría que tendríamos que tomar medidas para regular la deflación. ¿Para qué no? Pero ¿a quién le conviene el control de la inflación per se y la deflación? Pues a los grandes poseedores de activos líquidos y de nuevo capital financiero especialmente. Bueno, el préstamo directo del gobierno resultaría más eficaz y con un mayor margen de recursos para todos sus efectos. En relación con la banca privada, pues uno podría resumir, controla a la banca privada. Y si uno viera más de fondo, competencia pública a la banca privada. Y si uno viera más de fondo, digamos, soñando en la posibilidad de una nueva correlación de fuerzas internacional o por lo menos regional con la ola de progresismo, una nueva arquitectura del sector financiero a escala internacional y el volver sobre las claves de la discusión que dieron la primera generación de gobiernos de izquierda progresistas. Pero más en concreto para los efectos de lo que podríamos discutir ahora en estos momentos y un poquito a modo de lo que me pide una especie de informe de mis aprendizajes y de lo que hemos hecho. Es decir, que hemos estado primero recibiendo denuncias de todos los colombianos, de muchos colombianos víctimas de los abusos de los bancos. En lugar de alivios, los colombianos se sienten atracados literalmente. Por ello, hace un año hicimos un debate de control político, denunciamos ante
los abusos de los bancos, las tasas abusivas, las utilidades que se están embolsillando, y ello de un arco importante, de un movimiento que en este momento está en desarrollo y que seguimos acompañando. Le pedimos en esa oportunidad a la superintendencia que actuara como funcionario de un órgano de control y no como un militante del sector financiero que solo se preocupa por las utilidades bancarias. Y comento 2 o 3 proyectos de ley que me parecen importantes. Radicamos un proyecto de ley para que Findeter y Bancoldes asuman operaciones de banca de primer piso, dirigidos pues a financiar directamente a los agentes económicos con los criterios que ya hemos dicho, pero el uribismo y el oficialismo decidieron modificar radicalmente el proyecto de ley que presentamos, de modo que hoy es completamente extraño a este propósito, que realmente era muy importante, como la banca pública colombiana opera, esta de segundo piso opera como primer piso para darle musculatura a ese esfuerzo gubernamental. Radicamos, bueno, nos encontramos en desarrollo, lo que dije ahora, la campaña muy activa, con una acción colectiva para denunciar lo que ha sido pues esos atropellos del sector financiero, a modo un poco también digamos, de acción política. Vamos a presentar las correspondientes quejas ante la superintendencia y ante la instancia correspondientes, pero vamos a acompañarlos de un debate. Y comento eso. Hace más de 8 meses solicité un debate a Carrasquilla por estos temas, pero no solamente por esto, por las marrullas contables, por el hueco fiscal, por el manejo de la pandemia, por los recortes de la inversión social. El debate había estado programado para el 7 de abril, fecha en la cual ocurrió la jugadita que he mencionado con el apoyo de la familia Char, dueña de un banco que también resultó denunciado por mí en estos debates y que era objeto de control muy específico también. Y ha sido reprogramado para el 21 de abril, de modo que los invito a que estemos atentos y ahí vamos a presentarlas, solicitar que las víctimas sean escuchadas, las víctimas de estos abusos sean escuchados y que se tramiten sus respuestas. Y finalmente, he presentado un proyecto de ley para darle apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios y para dar apoyo al empleo, que crea un proyecto de ley que crea el programa público de empleo para que con recursos del FOME se apoye y se aliente del aparato productivo y la creación de empleo. Y la idea del Estado como empleador de última instancia. Solo me resta por decir, esto es muy importante, la acción parlamentaria, yo le doy la importancia, por eso estoy aquí, por eso intentamos hacerlo, pero evidentemente es muy importante que haya movilización y que seamos gobierno, inclusive en clave regional, con la finalidad de que esto, digamos, tenga un tratamiento mucho más integral y de orden internacional, inclusive. De modo que aprovecho para convocar a la movilización del 28, el paro nacional, porque al sector financiero no se le combate con debates parlamentarios, o por lo menos solamente con denuncias y debates parlamentarios, por importantes que sean, sino con la acción directa de los usuarios y de los esquilmados por esta política. Muchas gracias, profesor Wilson. Agradecemos esta importante labor que usted viene desarrollando, todo este trabajo en pro de los bienes de todos los colombianos, no solamente de unos pocos, sobre todo pues en el tema de la tierra, en el tema de cómo se nos han ido quedando durante años y años con la tierra. Desde el grupo Cavilando estamos trabajando ese texto que usted describió, Así se roban la tierra en Colombia. Hemos venido reflexionando alrededor de ese trabajo que usted de sistematización hizo. Agradecemos enormemente su participación y aporte para que estas condiciones de tierra y de las tierras en Colombia cambien. Damos ahora entonces la palabra al profesor Gianfredi Celi, que habíamos planteado la necesidad de hacer referencia y al informe FinCEN Files de cómo los bancos han venido generando en el mundo una especie de mercado negro en el que se lavan y se amplían los márgenes de regulación de dineros oscuros para generar entonces riquezas que quizás tienen entonces al mundo en esa desigualdad en la que Colombia no es ajena a estos fenómenos. Profesor Gianfredi. Sí, voy a presentar de nuevo la pantalla. Por favor, me confirmas cuando ya la estén viendo. Ahí está, profe, se ve. Listo, perfecto. Bueno,
Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta que me llegó a mí fue sobre el tema de el papel de la banca en la crisis actual. Entonces me voy a referir a esa pregunta y en ese sentido entonces pues ya hemos avanzado, ¿no? En la reflexión del día de hoy, tanto el senador Wilson Arias como el profesor Jairo Bautista y yo, digamos que hemos referenciado el papel del sistema financiero, se han dado algunos datos, pero bueno, vamos a reafirmarlos. En ese sentido, pues en primer lugar, evidenciar, regálenme un momento porque está un poco, estaba acá. Recordar un poco lo que estábamos avanzando sobre el tema, pues que en Colombia el sistema financiero mantiene esa demanda artificial que se genera a partir de la financiarización de la economía por medio de créditos, esos créditos cómo generan un control, como decía el profesor Jairo, cómo generan un control no solo hacia lo privado, es decir, hacia las familias, sino también hacia lo público, cómo controlan, por ejemplo, diferentes masas monetarias como es el ahorro pensional y cómo ese ahorro pensional es trasladado hacia endeudamiento público. Entonces, a partir de ello podemos ver cómo este sistema financiero genera una extracción de recursos a partir de procesos de sobreexplotación laboral manifestándolo en tanto que uno podría decir que es sobreexplotación cuando un trabajador o una trabajadora no recibe lo mínimo para reproducir su fuerza de trabajo. Es decir, en Colombia para tener un salario mínimo que fuera, digamos, de explotación, pero no de sobreexplotación en términos marxistas, uno podría decir que necesitaría estar alrededor de 3 millones de pesos para cubrir la canasta básica familiar, pero en el país sabemos que no llega ni al millón. Y en ese sentido existe esa dinámica de sobreexplotación que está acompañada claramente por la dinámica de financiarización que hace de contención de las luchas. No es solo un detonante claramente de la captura del Estado, sino que también simbólicamente genera un constreñimiento a la sociedad porque evidencia que puede, digamos, no, pues yo lo voy a diferir en 20 o 30 cuotas el mercadito que voy a realizar para este mes, pero poco a poco se va sobreendeudando y estamos en un límite de sobreendeudamiento de las familias en un caso abismal. También podemos ver, por ejemplo, el sobreendeudamiento que existe en la cartera de vivienda y es que en el país nosotros tenemos lugares en Bogotá que tienen el mismo valor metro cuadrado que, por ejemplo, el Leblon en Río de Janeiro o Manhattan en Estados Unidos. Es decir, un apartamento que tiene el mismo valor que en Río de Janeiro o Manhattan, pero claramente esto parte de una dinámica de financiarización donde mantiene la demanda de esta mercancía que pueden ser los apartamentos y ha generado una burbuja especulativa. Se dice que esa burbuja especulativa está entre el 150 y 180% de valor, es decir, que si un apartamento vale, en la realidad podría estar valiendo 200 millones, en este momento puede estar valiendo 400 o 600 billones. Entonces, a partir de ello, por eso se agranda o se alarga los términos de los créditos, ya no a 10, 15, 20 años, sino a 30 años, y claramente eso genera pues una distorsión en la economía donde las personas están recibiendo salarios de 1 millón, 2 millones de pesos y para tener un apartamento cerca de su trabajo tendría que trabajar 2 o 3 vidas y lo que tiene que generar es un desplazamiento hacia las periferias para encontrar claramente algunas viviendas que sean un poco más económicas pero generan deterioros ambientales. Por ejemplo, el caso de Zipaquirá, donde se genera un aumento exponencial del amoblado, de la construcción, y eso ha generado, por ejemplo, problemas de abastecimiento de agua. En este momento, en la ciudad de Zipaquirá y a los alrededores de Bogotá, existe problemas, siguen construyendo, pero ya hay problemas de agua y alcantarillado, y ya problemas definitivos de agua, es decir, no podemos encontrar otros flujos de agua porque ya no existen. Entonces, claramente, ese desorden también que genera esa demanda artificial en la construcción de viviendas, que genera una burbuja especulativa, pues ha distorsionado los precios, pero también distorsiona la construcción de las viviendas, el ordenamiento territorial y algo muy importante, y es que este gobierno, si ustedes se han
dado cuenta, tiene austeridad en todo menos en el gasto y menos en el apalancamiento de la construcción. Allí digamos una discusión, yo no sé hasta dónde realmente haya dejado, porque vemos que el ministro de Vivienda sí sale cada rato manifestando nuevos, entre comillas, créditos o apalancamientos para mantener la dinámica. Recordemos que Sarmiento Angulo comienza siendo constructor y muta a ser financiero, es decir, esa relación entre constructor y financiero está ligado, lo podemos llevar, por ejemplo, a la crisis de España, y allí también se dio por el tema de los amoblados, y en Estados Unidos también, es decir, la relación financiera con el poder que existe en la construcción de vivienda es absoluto y tienen allí una relación dual. Pero también podemos ver, por ejemplo, la dinámica del aumento de la opresión de la sociedad, y en ese sentido evidenciar cómo a partir de la entrega de recursos de los fondos de pensiones, las personas que cotizan, estos fondos privados de pensiones endeudan a la nación, es decir, toman recursos del público, de la sociedad, los recogen, los toman, les pagan a estas personas a una tasa de 0.8 o 1.5, y lo que hacen con estos dineros es endeudar a la nación, es decir, se endeuda la nación en deudas con tasas de interés entre 5%, ahorita me imagino por la crisis debe estar en algunas deudas, algunos créditos en 7, 8, 9%, y se quedan con el diferencial. Entonces están extrayendo recursos de la sociedad, pero también están extrayendo recursos del Estado que deberían estar destinados a la satisfacción de los derechos del pueblo colombiano, como puede ser salud, educación. Es decir, el sistema financiero está despojándonos tanto desde la primera hasta la dinámica más compleja. La primera podría ser el despojo directo del ahorro pensional, pero también de las ganancias que se realizan a partir del endeudamiento que generan al Estado, y que genera una doble opresión, una opresión tanto por la opresión que genera la recolección de estos dineros a la población, pero también hacia el constreñimiento de las finanzas públicas. En ese sentido, en los últimos meses hemos observado, por ejemplo, cómo a partir de marzo, abril del año pasado, el Banco de la República destinó entre 60 a 80 billones a las entidades financieras. Algunas personas han manifestado que son entre 40 a 50. Yo me quedo con los datos más grandes porque realmente hasta que no lleguen a desafiar estos datos, yo me quedo con los datos más grandes. En ese sentido, se dice que el Banco de la República destinó estos 60, 80 billones de pesos a las entidades financieras con el fin de que irrigar hacia la sociedad. Y en ese sentido, aquí hay un punto muy importante, y es que entregaban estos dineros a tasas de interés cercanas al 1.5, 1.75, se decía en este foro, y claramente estos recursos públicos se colocan entre tasas del 17%, que pueden ser créditos de consumo, hasta el 57%, que pueden ser créditos de microcrédito. Es decir, se quedan con el diferencial de aproximadamente 15 puntos si es tasa de consumo, o se quedan con diferenciales de 55 puntos las entidades financieras que se han visto beneficiadas por el trámite del ingreso solidario, que este ingreso solidario tan solo por el manejo se ganan mensualmente aproximadamente 5.000 millones de pesos, tan solo por el manejo de la entrega de este ingreso solidario, pero también esto genera unas ganancias extraordinarias. Imagínense ustedes, el Banco de la República coloca estos 60 billones, estos 60 u 80 billones que vienen a partir de deuda pública con entes multilaterales como el Fondo Monetario, o con el banco, o con un país como puede ser Estados Unidos, o con un banco internacional, no sé, un banco Banparis de francés, y en ese sentido ellos están pagando también esta deuda a tasas de interés que puede rondar los 7, 8 puntos, y se la entrega al sistema financiero 1.5, es decir, nos están también en este punto extrayendo recursos o generando renta a partir de la dinámica de las personas que nos están generando esa absorción de recursos de 16 o 55 puntos, pero también están generando una distorsión en el tema de cuánto tiene que pagar el Banco de República por esos billones, esos 60 u 80 billones, y cuánto realmente le están pagando al Banco de la República por esos 60 u 80. En ese sentido vemos claramente cómo el sistema financiero es el que se ha venido
digamos que se le ha garantizado las utilidades en tiempos de pandemia. En ese sentido, claramente se evidencia cómo estos recursos deben ser pagados por el Estado en tasas de entre 4 y 5%, lo que les manifestaba, y los recursos que se destinaron, estos 60 u 80 billones de pesos que se destinaron desde el Banco de la República a entidades financieras privadas, tenían la idea de que mantuvieran las dinámicas o que generaran, digamos, un aumento de los créditos de consumo, pero también para las pequeñas, medianas y grandes empresas, que mantuvieran, digamos, la dinámica económica, que aceitaran la dinámica de la demanda con el fin de que generara una oferta y a partir de ello, digamos, que la economía no cayera en los niveles que cae. Y en ese sentido podemos observar más adelante, vamos a ver una gráfica donde se concentra los créditos a las grandes empresas y no hacia la pequeña y la mediana. Pero una dinámica que tenemos que ligar con el tema de los paraísos fiscales, con la fuga de estos dineros, es que gran parte de estos 60 u 80 billones no afectaron la colocación de créditos, ni de créditos de consumo, ni de microcréditos realmente. En ese sentido, podemos ver aquí la cartera bruta del sistema financiero, donde podemos observar desde el año 2019, aproximadamente en el mes de enero, hasta el mes de marzo del año en curso. Y en ese sentido podemos ver acá en este punto, este es el quiebre de marzo del año 2020, la llegada de la pandemia. Podemos evidenciar cómo aquí, digamos, en este punto, es la entrega de los 60 u 80 billones y evidenciamos cómo la única que crece realmente es la dinámica de la cartera comercial, mientras la cartera de microcrédito cae para luego volver a subir o aumentar a partir de finales del año 2020, y cómo la cartera de consumo que debería irrigar a la economía, es decir, esos 60 u 80 billones debieron haber generado que esta línea no fuera, digamos, declinada o que se mantuviera permanente, sino que tuviera una dinámica exponencial, es decir, que se aumentara esos créditos de consumo, claramente con la idea de que ya aún así era odioso la dinámica de los créditos a partir de la dinámica privada, pero aún así las personas necesitaban, digamos, créditos de consumo, necesitaban apalancamiento. Pues lo que ha generado el sistema financiero es que ha negado esos créditos de consumo, y lo podemos ver en la cartera bruta del sistema financiero, cómo esos créditos de consumo se han declinado y se han mantenido en el tiempo. Por eso podemos evidenciar cómo 2/3 partes de la población colombiana en este momento no puede acceder a más que 2 alimentos al día. Eso nos lleva a problemas estructurales. Tan solo la única que aumenta es la cartera comercial. Luego la cartera de microcrédito aumenta, pues claramente luego de septiembre, digamos que noviembre, ya cuando se estabiliza un poco el tema de la pandemia, y claramente aumenta porque tiene dinámicas de tasas de interés que llegan hasta la dinámica de usura. Lo máximo que puede cobrar un microcrédito es 58%. Imagínense ustedes creerse en el discurso del emprendedurismo, donde una persona quiere emprender un negocio y tiene que pagar un préstamo en tasas de interés del 50-55%. Y ahora, estas entidades que se enfocan en los microcréditos muchas veces juegan con las identidades de la gente y, por ejemplo, podemos encontrar la banca de mujer que tiene la idea del emprendedurismo, desátate de las relaciones patriarcales, pero ¿cuál desatarse de esas relaciones cuando tienen créditos a tasas de interés del 55-56%? Y en ese sentido estamos hablando casi que esta dinámica de ese trabajo informal está ligado casi al 60-70%, donde tienen tasas de usura hasta el 58%. Por eso personas prefieren irse al gota a gota cuando también hay un problema, es decir, el microcrédito y la gota a gota no le veo gran diferencia, cuando también muchas de esas personas, sea por coerción física como es el gota a gota que te va y te pega o te asesina por no pagarle, o el caso de coerción simbólica por medio de los microcréditos que si no te pagan te amenazan, te están llamando todos los días y las personas entran en depresión y llegan algunas personas a el suicidio. En ese sentido podemos ver más adelante cómo aquí está el acceso al crédito para las empresas en Colombia. Veíamos ese pequeño aumento de la cartera comercial, ese pequeño, como les digo, aumento de la cartera comercial, porque la
hipótesis que se tiene, y a menos que la refuten porque no se ve en la cartera bruta del sistema financiero, es que esos 70 u 80 billones de pesos fueron a parar a paraísos fiscales o a la compra de deuda pública. Es decir, sigue el círculo vicioso de tener dineros públicos para endeudar al Estado y a partir de ello generar una crisis que los beneficia a ellos. En ese sentido, aquí tenemos el acceso a créditos para las empresas en Colombia, donde evidenciamos que para el mes de julio, cuando ya se había entregado esos recursos entre 60 u 80 billones, los bancos para las microempresas hay una reducción, digamos, hay una reducción del acceso a los créditos. Aquí en las pequeñas hay una reducción de menos 46%, es decir, se redujo el acceso del crédito de las pequeñas empresas en 46% y en 26% aproximadamente, y para la mediana empresa se redujo aproximadamente 0.1%, es decir, que esos 70 billones no generaron un aumento en las dinámicas de colocación de créditos a la pequeña y mediana empresa, sino que se generaron ya en la dinámica de la gran empresa, que son grandes monopolios. Por ejemplo, Sarmiento Angulo me imagino que podrá haber colocado algunos créditos a sus mismas empresas con el fin de evidenciar alguna contabilidad para mostrar, pero que claramente lo que se evidencia es que para la pequeña, mediana, para la micro, pequeña y mediana empresa, que recoge el 80% del trabajo en el país, no existió una garantía a mayor acceso. Por el contrario, se redujo el acceso al crédito. Y en ese sentido, aquí vemos claramente cómo el sistema financiero ha generado una extracción de recursos tanto al público como a la dinámica estructural del Estado y ha profundizado la crisis. Y en ese sentido, por ejemplo, evidenciar cómo, ya saliéndonos un poco y manifestando un poco del presupuesto general de la Nación, cómo el presupuesto general de la Nación pasa, no recuerdo, aproximadamente este año en curso estamos en 317, 314 billones de pesos. Para la propuesta del presupuesto general para el próximo año estamos en 309 billones y tan solo aumenta para los siguientes sectores. Aumenta para el tema del servicio de la deuda pública, mantenerle las utilidades a estos grandes banqueros. La segunda, aumenta infraestructura, aumenta el presupuesto de infraestructura, los recursos de infraestructura de 9 billones a 15 billones. ¿A quién le va a beneficiar el aumento de 6 billones en infraestructura? Pues claramente a Sarmiento Angulo, que genera estos elefantes blancos que se le caen, y claramente a partir de ello genera una imposición también de opresión tributaria, porque genera todo este tema de peajes y es una pérdida de poderes del Estado moderno. Es decir, el Estado moderno, a partir de la captura del sistema financiero, pues también le ha traspasado poderes y le ha traspasado poderes para cobrar esos impuestos que son los peajes. Por eso, digamos, también hablar un poco de las propuestas que están realizando algunos otros senadores y senadoras, como el caso de Aida Bella, que está colocando el ojo allí, la lupa también en este tema de los peajes y toda la construcción mafiosa que existe allí. Y en ese sentido también otro sector que aumenta es el sector de defensa. Claramente ellos saben que la implosión que va a generar, la explosión que va a generar este tema de la reforma tributaria va a generar diferentes movilizaciones y van a tratar de cerrar estas manifestaciones a partir de la criminalización, del ejercicio de la fuerza y claramente a partir de aparatos subterráneos, como siempre lo han hecho en este país. Entonces vemos realmente cómo el sistema financiero tiene esa captura del Estado, cómo juega, digamos, y cómo tiene diferentes formas de extracción de recursos, tanto para las personas como para el conjunto del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor John Freddy. En este momento también se abre entonces esa posibilidad, como usted lo menciona, de enfrentar a las formas que ha tomado el capital desde apropiarse incluso del territorio, de la venta de ríos, de la venta de movilización y de la posibilidad de viajar en esa reforma tributaria que se menciona y que, como usted lo decía, ya viene denunciando la senadora Aida Bella también el hecho de que los motociclistas van a pagar peaje. Finalmente también hacer referencia a un texto del profesor Jairo Estrada que habla de cómo se le otorga por medio de las leyes y las normatividades, así como usted lo ha mostrado, derechos. Se
personaliza el capital y se le otorgan derechos, por ejemplo, el derecho a la libre movilidad, a la libre locomoción, de ir libremente por el mundo y pasar fronteras sin ningún tipo de control. Bueno, damos para cerrar este último ciclo la palabra al profesor Jairo Bautista, agradecerle a usted, profesor John Freddy Celi. Vamos a escuchar del profesor John Bautista su perspectiva sobre la responsabilidad del lavado de activos, de los paraísos fiscales y los movimientos de dinero como producto de las acciones ilegales en Colombia. Entonces, le damos la palabra al profesor Jairo. Bueno, yo quisiera arrancar, bueno, primero pues señalar que la discusión creo que va mucho más allá del debate sobre paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son funcionales a un modelo, ¿sí? Los paraísos fiscales no son la excepción del modelo, funcionan de manera orgánica y eso implica que son utilizados de distintas maneras. Recientemente hemos tenido unos debates relativamente serios en Colombia. Digo relativamente serios porque aún no alcanzan la profundidad que merecería una discusión que en otros países hubiera dado para tomar decisiones agresivas respecto a la evidencia de muchísimas figuras de la vida política y de la farándula que tenían o que tienen un montón de recursos en paraísos fiscales. En Europa esto se ha tomado bastante en serio. En Europa ha habido, digamos, un enfoque sancionatorio y un enfoque confiscatorio realmente agresivo contra, digamos, estos personajes que, digamos, gestionan todas sus riquezas a partir de paraísos fiscales. Pero yo quisiera dar un primer dato para comenzar a arrancar el debate, y es justamente lo que tiene que ver con, la particularidad que encierra esta reforma tributaria y la vinculación que tiene con este tema de los paraísos fiscales. Noten ustedes que hay un estudio realizado, se presentó hace unos días en un foro de FESCOL, y en ese foro de FESCOL, no recuerdo bien cuál era la investigadora que lo presentaba, ahora voy a tratar de recordar el nombre de ella. Llegaba a una demostración empírica en la cual señalaba que el impuesto del patrimonio se lograba evadir hasta en un 40% por parte de los, digamos, del 0,1% del decil más alto de los dueños del patrimonio en el país. Es decir, los mega ricos, los hiper ricos, digámoslo de una manera un poco para alinearnos con los conceptos que están utilizando los profesores Garay y Espitia, a quienes de entrada reconozco un trabajo valioso y maravilloso para quienes hacemos este tipo de análisis. Y es el concepto de los ultra ricos. Los ultra ricos en Colombia logran disminuir frente a la administración tributaria del país en un 40% sus patrimonios. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando mecanismos offshore y utilizando paraísos fiscales para ocultar sus activos, o utilizando contabilidades offshore, es decir, de empresas creadas fuera de la territorialidad del país, para aumentar pasivos inexistentes, es decir, crear unas redes de empresas para generar a partir de esa creación de redes de empresas pasivos inexistentes. Algo que pareciera muy de ciencia ficción, pero en realidad es algo de la cotidianidad de algunos contadores y contadoras que son unos magos y unos expertos, y no solo contadores y contadoras, sino también asesores legales y asesores jurídicos y tributarios que se han convertido en expertos para hacer este tipo de, digamos, de redes de corrupción y de crimen, y que a la larga terminan socavando la base de los impuestos. Yo lo quiero señalar justamente porque una de las grandes banderas que despliega el gobierno Duque en materia tributaria es que se le va a cobrar impuesto al patrimonio de los más ricos, impuesto a la riqueza. Y yo tengo que decir que efectivamente, pues suena muy bonito, va a agarrar a algunos, ¿cierto? Por ahí algunos que estén entre los 5.000, 10.000 millones de pesos van a tener que pagar
Y uno dirá, uy, 5.000, 10.000 millones de pesos es mucha plata, y en efecto es mucha plata, pero no llega a ser tanta como los miles de millones de pesos que tienen los ultrarricos en el país. Y que de acuerdo a ese estudio que estoy haciendo referencia, me gustaría, digamos, referenciar el foro de FESCOL que se realizó hace 8 días. Pues justamente son estos los que logran evadir en una gran cantidad impuestos como el patrimonio o impuestos a la riqueza. Y eso, pues digamos, de alguna manera genera una perspectiva crítica respecto a la capacidad de recaudo que tienen las reformas, porque esta reforma, particularmente esta que se vende discursivamente con un sesgo pro rico, pues en realidad ignora que no solamente hace falta declarar impuestos, sino pagarlos. Y en efecto, pues digamos, las trampas para no pagarlos están fácilmente creadas y son utilizadas por un debilitamiento de la capacidad del Estado para hacer seguimiento, para hacer control, para hacer intercambio de información con otras jurisdicciones tributarias, tema en el cual, si bien el país ha avanzado mucho, aún falta mucho, pero mucho, mucho, porque justamente estamos hablando de unos elevadísimos niveles de exenciones. Hay un cálculo muy, muy sencillo, pues quizás un poco ligero, y es que si usted coge las fortunas de los 6 colombianos más grandes, digamos, de los 6 colombianos más ricos del país, eso suma más o menos unos 137 billones de pesos. Si usted les cobrara un impuesto del 3% al patrimonio, cosa que no es tan sencilla de hacer, porque mucho de ese patrimonio es más referencial que real, y buena parte de ese patrimonio no está declarado en Colombia, es decir, no está en la jurisdicción colombiana. Pero supongamos que así fuera, pues digamos, eso daría más o menos a un 3% daría como unos 5 o 6 billones de pesos, más o menos. Y eso es una parte muy importante de lo que el gobierno está proponiendo recaudar en impuestos para esta reforma tributaria. Insisto, no es fácil, es un cálculo global, es un cálculo quizás un poco, o más bien poco riguroso, pero nos puede dar una idea de la importancia que sería fijarnos y tener una estructura de control mucho más fuerte respecto a paraísos fiscales, y quizás involucrar al país en los movimientos que están generando otros países para su control, ¿no? Colombia quizás, a pesar de sus avances, es un país que ha sido más bien parco en tomar medidas de fondo, y más bien lo que propone en cada reforma tributaria es una especie de garrote. Te voy a dar garrote con un impuesto al patrimonio, pero luego te voy a dar zanahoria porque te invento al lado, o un beneficio de auditoría, es decir, permitir que si tú pagas un poquito más de plata, la administración tributaria ya no te va a esculcar las cuentas. Eso, pues digamos, de alguna manera es una forma de darle contentillo, ¿no? a los contribuyentes. Y otra más reciente, que es crear una ley de saneamiento, ¿no? Un impuesto de normalización tributaria, y es más o menos que le dice, bueno, si tú me declaras los activos que no me has declarado, yo no te cobro sobre el valor total, sino sobre la mitad. Y no te sanciono si reportas pasivos inexistentes. Y todos estamos muy chéveres con ese tipo de cosas, pero a la larga lo que estamos haciendo es debilitar la autoridad del Estado en materia tributaria. Eso, digamos, de alguna manera en lo que tiene que ver con digamos, las redes de paraísos fiscales, que cada vez, pues, digamos, tienden a ser más profundamente controladas, justamente porque los países más desarrollados han visto como sus bases gravables, especialmente en impuestos a la renta, al patrimonio o a los ingresos, se vienen deteriorando tremendamente por causa de este tipo de maniobras y de existencias de jurisdicciones que tienen unos tratamientos tributarios supremamente preferentes, con unas enormes garantías en términos de la información bancaria, ¿no? Entonces, no se trata solamente de que paguen, digamos, estos grandes capitales impuestos cero, sino que además de eso tienen secretismo bancario. Y ahí, digamos, de alguna manera hay que actuar de manera muy rápida, muy ágil, muy expedita, porque básicamente incluso uno lo que puede decir es que esta es la fuente de uno de los grandes problemas que enfrenta
el modelo económico actual y es su extrema desigualdad, un aspecto sobre el cual yo me referí como en mi primera intervención, pero que quiero retomar señalando, y es que los grandes capitales, los más ricos, pueden poner su plata en paraísos fiscales, mientras que ese contribuyente medio, a ese al que la reforma tributaria quiere tocarle las puertas hoy, el que se gana 1,5 millones, 1,200,000, perdón, 1,600,000 de para arriba, pues esos no tienen plata para mandarla a un paraíso fiscal, escasamente tienen plata para tener una medio cuenta de ahorros y ya cada vez es más difícil. Miren ustedes un dato que yo tomé de Mauricio Cabrera, que también ha hecho unas investigaciones muy serias sobre el tema de concentración de la riqueza en Colombia, y señalaba, por ejemplo, que en el sistema financiero, 2,681 clientes, 2,681 clientes del sistema financiero tienen en sus cuentas de ahorro y corrientes 185 billones de pesos. Si uno saca el unitario, el per cápita, digamos, quiere decir que cada uno de estos clientes tiene en sus cuentas de ahorro y corrientes 69,000 millones de pesos en promedio. Es un billete larguísimo. Mientras que el resto, 44,6 millones de clientes del sistema financiero, tienen apenas 7,6 billones en depósitos, que quiere decir más o menos un promedio de 172,700 pesos. O sea, este tipo de servicios financieros no son para todos, sino para los que tienen plata. Y esto, digamos, lo que lleva es a una mayor concentración de la riqueza como un fenómeno que caracteriza el capitalismo global, que yo acogería unos términos que se han venido acuñando incluso dentro de muchos del movimiento libertario, y es que ya no hablan de capitalismo global, sino de neofeudalismo. Y en Colombia pues tenemos unos señores y señoras feudales, ¿sí? Que son los dueños no solamente del poder, sino también de los medios de producción más importantes. Son los nuevos lores, los nuevos condes, los nuevos varones y baronesas. Y son ellos los que de alguna manera dominan el escenario del capitalismo global. El capitalismo global es todo menos competitivo. Es un capitalismo de amigotes, por ello he escuchado esa expresión, me parece pues interesante. Es un capitalismo realmente anacrónico y que nos ha conducido a una extrema concentración de los medios básicos de la producción económica. Eso, digamos, de alguna manera no puede pasar por alto, no puede pasar por alto el hecho de que lo que estamos asistiendo es a una profunda y crítica situación en materia de derechos humanos, de derechos sociales, y que eso pues básicamente nos está conduciendo a una crisis de tres tipos: una ambiental, que ya varios han hecho referencia al tema, una humanitaria, con masivos desplazamientos de personas, y una crisis social producida por esa hiperconcentración de la riqueza, que básicamente tiene en vilo la organización, la coherencia y la consistencia del modelo del capitalismo global. Entonces yo pues digamos dejaría ahí, porque digamos creo que ya quienes me precedieron han sido mucho más enfáticos en este tema. Bueno, muchas gracias, profesor Jairo, muchas gracias al profesor Freddy, al senador Wilson por sus palabras. Precisamente con eso que cerraba el profesor Freddy, haciendo referencia a una información que nos llega desde Santa Rosa de Osos, se viene planteando desde la alcaldía municipal una ciudad, un municipio seguro, educado y competitivo, y la expresión de esto que hemos hablado aquí en términos de lo que hace el capital, los bancos, la acumulación y el crimen es que, por ejemplo, número uno, la forma de producción de maquila se haya extendido y centralizado en Santa Rosa, pero que además de eso la presión de la fuerza pública, como ese modelo de seguridad democrática también al que se hacía referencia, hoy tenga presionados a los muchachos y a los jóvenes de esta ciudad, de este municipio de Santa Rosa de Osos, en el que se les persigue sistemáticamente. Y pues había una anécdota que puede parecer chiste de que un policía requisa a un campesino, le encuentra, no le encuentra más que 1,000 pesos, entonces le pregunta que si estaba ahorrando para un revólver. En Santa Rosa de Osos, a los campesinos, que es un municipio papero fundamentalmente,
se les viene decomisando las navajas y es el municipio en Antioquia donde más navajas se decomisan. Entonces, pues, en términos también de la regulación y de lo que hemos hablado hoy, creo que es importante ir pensando en clave de cómo se traslada todo esto que Wilson, Jairo y Freddy nos han planteado en términos macros en esos territorios y que finalmente pues lo que se necesita, como se ha venido desarrollando en este municipio y en otros, es empezar a movilizarse en torno no solamente al 28 de abril que se ha convocado un paro nacional y que sería interesante estar atentos a esto que sucede allí y que pues finalmente por nuestra parte recordar que esta cátedra internacional es posible gracias a los esfuerzos de la Red Interuniversitaria por la Paz, Redipaz, el Grupo de Investigación Editorial Cavilando, la Universidad de San Buenaventura, Medellín, la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, el Fondo de Empleados de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, FEDUSAB, otras voces de educación, el Centro Internacional de Investigación, que es Centro Internacional de Investigación, CLACSO, el Grupo de Estudio Economía Digna, JIT, la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Colombia y el INTAL Globalized Solidarity. Estamos con presencia de personas que nos visitan desde Bogotá, Medellín, que se conectaron desde Bogotá, Medellín, el oriente y norte de Antioquia, Atlántico, Santander, Europa, concretamente desde Bélgica. Vamos finalmente a invitarlos para la próxima cátedra que se realizará el 24 de abril a las 10 de la mañana. El tema será el mundo del trabajo, crisis y perspectivas por este mismo medio. Invitados igualmente al Congreso, 12º Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, CLAI, perdón, en el que la Redipaz está articulada y viene siendo parte del comité organizador en Colombia. Este congreso se realizará desde el 3 al 7 de agosto del 2021, será online, la inscripción es totalmente gratuita. Le estaremos informando a todos y a todas por este medio esa realización. Finalmente, dejamos entonces la posibilidad, si alguno de los participantes quiere hacer un llamado final a la esperanza o algún otro mensaje ya para cerrar. No, tan solo despedirme seguramente, reiterar la importancia de la movilización y de que estemos muy atentos a los debates que transcurren por estos días públicamente. Muchas gracias a ustedes y nos vemos nuevamente. Gracias a usted, senador.